Como primera ponente de este evento tenemos a Paulina Andrade Gavilanes, quien es ingeniera comercial de la Universidad Católica del Ecuador, máster en dirección de empresas de la Universidad Austral, especialista en protección a los consumidores. También ha desempeñado cargos tales como directora nacional de defensa del consumidor en el Ministerio de Industrias y Productividad y es la actual directora general de consumidores en la Defensoría del Pueblo. El tema que va a exponer el día de hoy es mecanismos de información y protección al consumidor. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gracias a la Superintendencia por organizar este tipo de talleres en donde, como comentaba Hans, es muy importante que nosotros nos alimentemos, retroalimentemos de lo que hacen las instituciones. Veo la presencia de algunos proveedores con quien hemos podido reunirnos previamente. Esa es la idea. Realmente todos alimentarnos, construir, todos somos consumidores y todos somos reguladores del mercado. Y todos creo que unidos podemos formar grandes prácticas. Pues como les comentaban anteriormente, nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a hablar acerca de los mecanismos de información y protección al usuario de transporte aéreo. Previo a hablarles acerca de los mecanismos para proteger al usuario, consideramos necesario conocer cuáles son nuestros derechos. Nuestros derechos que como consumidores y usuarios están contemplados en la Constitución y que no únicamente se aplican a este sector en particular, sino absolutamente a todos los sectores. Somos 16 millones de personas que somos consumidoras y usuarias. Todos los días nosotros en nuestra casa necesitamos la luz, necesitamos el agua, nos compramos ropa, nos movilizamos en nuestro vehículo o tomamos un bus, un taxi. Todos somos consumidores y usuarios en distintos niveles. ¿Cuáles son nuestros derechos que están contemplados en la Constitución? Somos tan importantes, bueno, previamente, decirles que como consumidores somos considerados un grupo de atención prioritaria. Estamos en el capítulo donde están todos los derechos de los grupos de atención prioritaria. ¿Y cuál es nuestro principal derecho? En el artículo 52 nos dice que tenemos derecho a bienes y servicios de calidad, para que podamos elegirlos libremente y necesitamos una información precisa y no engañosa. Más adelante les explicaré qué contempla cada una de estas características. Adicionalmente, tenemos derecho en el 66, en derechos de libertad. También nos dice que nosotros tenemos derecho a servicios públicos y privados de calidad y tenemos derecho a recibirlos con eficiencia, eficacia y buen trato. Todos estos derechos están aterrizados en una ley específica que es la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Muchas veces desconocemos esta ley ya tiene alrededor de 15 años, si no es más, 16 años, que está en vigencia y es necesario que nosotros la conozcamos para que nos empoderemos de nuestros derechos y reclamemos. Hemos destacado los derechos que más se aplican acá y que iban relacionados a la temática que vamos a exponer el día de hoy. Todos tenemos derecho a información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes que nosotros vamos a recibir. ¿Qué significa una información adecuada? Significa que esté apropiada, que sea conveniente hacia el público que está dirigido, que las personas nos entiendan lo que estamos diciendo. Muchas veces como proveedores podemos caer en tecnicismos y considerar que la gente nos va a entender. Está ahí escrito y ya tiene que entendernos. No, la información tiene que estar expresada de tal manera que sea conveniente para el público al que va. Tiene que ser una información veraz, es decir, que sea verificable, que sea cierta, fiable. Algunas veces como proveedores nos ofrecen algunas cosas que tal vez no son ciertas. Cuando tengamos un problema con un proveedor, indistintamente sea en el sector aéreo o en cualquier otro, siempre la carga de la prueba va a caer sobre el proveedor. ¿Qué significa esto? Que es el proveedor quien tiene que demostrar que lo que ofreció es verdad. Una información clara, que sea, como les decía anteriormente, debe ser en un lenguaje común, en un lenguaje comprensible, debe ser en español. Por ejemplo, cuando hacemos ventas en línea, en pasajes, podemos decir, a ver, tenemos que explicarle de dónde a dónde va a salir la persona, hasta dónde tiene que llegar, en qué va a consistir las paradas que va a hacer, cuánto tiempo va a tomar, una información que cualquier persona, que cualquier consumidor pueda entender. Debe ser una información oportuna, previa, antes de la venta. ¿De qué me sirve como consumidor que me informen después que ya compré o que ya adquirí el boleto? Si me dicen, bueno, usted va a tener una limitación, por ejemplo, en la carga del equipaje. A ver, esa información me la tienen que dar previamente para que yo como consumidor libremente pueda elegir y decir, bueno, ¿me voy con esta aerolínea o me voy con esta otra aerolínea? Lo importante es tener esa información. Y la información debe ser completa, debe ser detallada, explicada todas las circunstancias y características del bien que vamos a recibir.
Otro de los derechos que queríamos destacar es el derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo. ¿Qué significa esto? No podemos discriminar a las personas por ninguna condición. Es necesario, y está en la ley, respetar los beneficios que tienen las personas, por ejemplo, adultas mayores en cuanto a la tarifa. Tenemos un número determinado, dependiendo de las medidas de seguridad de las aerolíneas, que se puede recibir a un número de personas con enfermedades. Siempre hay que tener las medidas de seguridad. Si estamos exponiendo en riesgo la vida de la persona, pues esas medidas de seguridad tiene que contemplarlas la aerolínea, y esto está claramente estipulado en la normativa de la Dirección General de Aviación Civil, que es el ente rector en este sector. Adicionalmente, con grupos de atención prioritaria o con personas que necesiten un trato especial, ellos tienen una prioridad en el embarque. Es parte importante que las empresas prestadoras de estos servicios lo cumplan. De igual manera, cuando existan casos de denegación de embarque o interrupción del transporte, cancelaciones, ellos tienen derecho a recibir una atención prioritaria. Esto, como les decía anteriormente, está claramente identificado en la Dirección de Aviación Civil. No creo que está aquí, pero es el ente rector y ellos tienen normativa que todos los demás actores acompañamos para el cumplimiento de estas normas. ¿Cuáles son las obligaciones de los proveedores? Bueno, específicamente en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor nos indican las responsabilidades en cuanto a una información comercial. ¿Qué significa esto? Toda información en cuanto al valor debe estar, incluir los precios totales, montos adicionales, recargos, tarifas. Toda promoción u oferta especial debe indicar el tiempo de duración, las condiciones, a qué accedo yo como persona consumidora, cuál va a ser el beneficio que yo adquiero cuando hago uso de una promoción. Específicamente en el sector de aviación civil, tienen obligación los proveedores de ofrecer servicios con niveles óptimos de calidad, seguridad, eficiencia, puntualidad. Deben cumplir con los servicios adicionales ofrecidos, por ejemplo, el transporte de equipaje o el transporte de carga, o ahora que cada vez hay más normativa para el transporte de animales, por ejemplo, o de mascotas. Debe cumplir también con las indemnizaciones y compensaciones que nosotros tenemos derecho como consumidores en casos de retraso o de sobreventa. E informar al pasajero sobre retrasos de vuelos, cancelaciones o cambios de horario. Nosotros como consumidores, ¿a qué tenemos derecho cuando son indemnizaciones o compensaciones? A veces nosotros desconocemos como consumidores, pero tenemos derecho que cuando hay retrasos, y solamente les voy a decir a nivel general, porque aquí hay varios proveedores que ya se la saben y siempre buscan cumplir, cuando existen retrasos, dependiendo del tiempo del retraso, como consumidor nosotros tenemos derecho a una compensación. Lo que siempre buscan las empresas es llegar a un acuerdo con el consumidor, y realmente como empresa también lo que buscan o lo que deberían buscar es una solución rápida y ágil a la persona, porque tampoco les compensa, creo, ya después nos explicarán, como empresa tener inconvenientes o problemas con las personas consumidoras. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Si bien es cierto, hemos hablado de cuáles son nuestros derechos, nosotros como personas usuarias y consumidoras tenemos derechos a nivel general. Hemos elegido los dos que más se aplican acá y después les explicaré acerca de los específicos cuando nosotros utilicemos servicios de transporte aéreo. En relación a la ley orgánica, es nuestra obligación informarnos responsablemente de las condiciones de uso de los servicios y evitar cualquier riesgo que pueda afectar a nuestra salud o a la de terceras personas. Específicamente, es obligación de las personas consumidoras informarse sobre permisos y requisitos legales. Es decir, que si es que voy a salir con un niño, con un menor, pues debo llenar unos requisitos, debo hacer unos requisitos legales, debo cumplir con esto previo a salir. Si voy a viajar a Europa, a España, debo pedir la visa de manera previa. Nosotros hemos recibido casos en la Defensoría en las que las personas han adquirido, por ejemplo, los boletos, pero no han cumplido con estos requisitos legales. Y después tenemos problema porque, claro, la aerolínea tiene la obligación de hacer cumplir estos requisitos, porque después la persona va a tener problema cuando ya arribe al destino final. Es necesario que la persona consumidora se informe, por más que quiera brindarle un servicio el operador, el prestador del servicio aéreo, no puede hacerlo. Es parte de nuestras obligaciones como consumidores informarnos de estos requisitos legales y cumplir con estos requisitos legales. Adicionalmente, es parte de nuestras obligaciones cumplir con los horarios establecidos, tanto
cuando salen los vuelos a nivel nacional o internacional. Es importante que nosotros como consumidores hagamos conciencia de esto. Por más que quieran las empresas prestadoras ayudarnos en ese momento, hay procesos que cumplir, hay etapas de migración que cumplir. Así es que eso es parte de nuestras responsabilidades, de nuestro buen uso de los servicios que adquirimos. De igual manera, es parte de nuestras obligaciones verificar las políticas de equipaje. ¿Cuál es el material? Hay cosas de valor que no se pueden mandar, por ejemplo, en el equipaje de carga. Es parte de nuestras responsabilidades, o el peso o el número de maletas permitidas. Y también una de nuestras principales responsabilidades es acatar las normas de seguridad, tanto de aviación como las normas aeroportuarias. Cuando han existido problemas, porque como siempre les digo a los proveedores, cuando no hay un problema o no hay un conflicto de consumo, preocúpense porque realmente no están vendiendo. Siempre es normal que se tenga, pero es parte de la responsabilidad de los proveedores disminuir este tipo de casos o este tipo de problemas que puedan existir. Las vulneraciones nunca están aceptadas, pero se dan estos casos en donde se dan reclamaciones. ¿Cuáles son los 3 mecanismos que recomendamos nosotros a las personas consumidoras? Primero y antes que nada, acercarse al proveedor del servicio. En el artículo 8 de la resolución 0381 de la Dirección General de Aviación Civil está claramente estipulado que el proveedor de servicio debe contar o debe brindar un servicio de atención al usuario, canales rápidos, un stand en el aeropuerto, líneas directas, páginas web. Y ellos tienen la obligación, de acuerdo a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, contar con un libro de reclamos que esté a disposición de las personas consumidoras, donde puedan poner su caso, exponer cuál ha sido su afectación y también qué es lo que necesitan o solicitan a la persona, al prestador del servicio. Pues también pueden acercarse a la Dirección General de Aviación Civil, que es el ente rector del sector aeronáutico. Ellos tienen 3 canales para poder receptar los casos. Un reclamo personal, ellos tienen oficinas de atención al usuario en los principales aeropuertos. Tienen un formulario en la página web que pueden bajarlo, pueden descargarse, es muy amigable y ellos tienen una dirección de atención al cliente donde pueden darle respuesta. Y de igual manera hacerlo a través de correo electrónico. Nosotros como Defensoría del Pueblo cumplimos un rol subsidiario en este caso específicamente. Nosotros bajo la Constitución tenemos la potestad, y es nuestra principal atribución, la protección y tutela de derechos, de servicios públicos y de servicios privados. Nosotros para cumplir con esta atribución contamos con oficinas en todo el país, en coordinaciones o delegaciones provinciales, estamos en todas las provincias, o pueden escribirnos a través del correo de consumidores@dpe. Como les mencionaba, nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos un rol subsidiario. Aquí el ente rector en este sector es la Dirección General de Aviación Civil y nosotros actuamos conjuntamente con ellos para hacer que se respeten sus derechos y para evitar posibles vulneraciones de derechos. Nosotros tenemos 2 campos de acción. El primero es la adjuntía de derechos humanos y de la naturaleza y tenemos una adjuntía específica de usuarios y consumidores, donde lo que nosotros buscamos es proteger, tutelar, promover los derechos de todos los habitantes. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Cualquier dato, por favor, aquí nos pueden escribir en consumidores@dpe y gracias nuevamente.